Hola a todos, me llamo Ángel y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo vamos a explicar tres conceptos de la fotografía básica que van a ser fundamentales para que le saquéis el máximo partido a vuestra cámara. Sí señor, qué bien, vídeo de nuevo esta semana, vamos allá. Así que mejor me voy callando ya y dar a la intro. De acuerdo, todos hemos estado en ese momento en el que nos compramos nuestra queridísima cámara y pensamos, allá voy a la calle con mi cámara a hacerle foto a cualquier cosa que se ponga por delante. Todos tenemos muchísimas ideas en la cabeza y muchísimas imágenes que hemos visto en las redes sociales que queremos replicar nosotros, que queremos aplicarle alguna idea más a ella. Que es lo siguiente, enciendes tu cámara, enfoca lo que quieres fotografiar, tienes esa imagen que quieres desde hace mucho tiempo, disparas y miras el resultado y te desilusionas porque no es lo que esperabas. Pero ¿qué carajo pasa? ¿Por qué esta foto no tiene el fondo tan desenfocado como aquella que vi que me gustó tanto? ¿O por qué estos objetos que están en movimiento salen tan borrosos? ¿Por qué mi foto está tan fea con este ruido que no quiero? Y la respuesta es que seguramente estés disparando en modo automático y no consigas los resultados que tú quieras. No me malinterpretéis, yo soy el primero que usa muchas veces el modo automático porque es muy sencillo y muy rápido, la cámara ajusta todo al momento. Pero como he dicho antes, para poder sacar el máximo rendimiento a vuestra cámara y poder plasmar las ideas que tenéis en la cabeza en vuestras fotos finales, es imprescindible que dominéis estos tres conceptos de los que vamos a hablar. ¿Cuáles son? El ISO, la apertura y la velocidad de obturación. Estos tres conforman lo que se conoce como el triángulo de la exposición. ¿Pero por qué es un triángulo? Simplemente porque cada ajuste que apliquemos a cada parámetro individualmente afectará a los otros dos directamente. Por lo tanto, si sabéis manejar estos tres factores, vais a saber con muchísima más certeza cómo aplicarlos para conseguir la foto que deseáis o adaptaros a situaciones en las que simplemente la luz no es la adecuada para la fotografía, como en interiores o si sales por la noche a tomar fotografías nocturnas. Sí, la verdad es que por la noche fotografías nocturnas tiene sentido, bravo Ángel. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a ver el modo mano a nuestra cámara y vamos a ir a por él. ¿De acuerdo? Seriedad ahora. El concepto que vamos a ver va a ser la apertura. Este factor está relacionado con la apertura del diafragma de nuestro objetivo, influyendo directamente en la cantidad de luz que dejamos pasar en el momento de tomar la foto. Está representado en nuestra cámara por una letra que es una F mayúscula y después un punto, seguido de un número que representa, como os he dicho, la apertura del diafragma. Y esto puede ser algo confuso, pero cuanto mayor sea esta apertura, este número F, significará que el diafragma está más cerrado y por lo tanto deja pasar menos luz. Y al contrario, cuanto menor sea este número, significará que el diafragma está más abierto y por lo tanto entra más luz en el momento que tomamos la foto. Ahora bien, aquí está lo interesante de la foto. Cuanto más abierto esté el diafragma, más profundidad de campo hay y esto significa que el fondo estará más desenfocado con respecto al sujeto que nosotros fotografiamos. Esos fondos tan bonitos desenfocados que se ven en los retratos muchas veces en Instagram, desenfoque que recibe el nombre de bokeh y que es tan bonito, nos ayuda muchísimo a focalizar la atención en el sujeto que estamos fotografiando. Porque se utiliza sobre todo en fotografías de retrato y sin embargo cuanto más cerremos el diafragma y menos luz dejemos pasar, menos profundidad de campo y todo en nuestra imagen estará muchísimo más enfocado. A partir de f.8 normalmente es la apertura que se utiliza para la fotografía de arquitectura o de paisaje, para que todo esté bien nítido dentro de nuestra foto. Segundo concepto muy importante también, la velocidad de obturación. Está relacionado con la velocidad en la que nuestro obturador se abre y cierra en el momento de tomar la foto para dejar pasar la luz. Se representa con valores de tiempo, normalmente suelen ser fracciones de segundo. Veréis 1 partido 250, 1 partido 500 o podéis también hacer fotografías de larga exposición en la que la velocidad de obturación sea de 15 segundos, por ejemplo. Este factor influye en el desenfoque de movimiento que obtenemos en nuestra foto. Cuanto mayor sea el tiempo que nuestro obturador está abierto para captar luz, mayor será el desenfoque, porque desde el momento que se abre hasta que se cierra, los objetos en movimiento dejan un rastro y esto es lo que recoge nuestra cámara, los objetos borrosos. Y por el contrario, velocidad de obturación muy alta en las que el obturador está abierto simplemente fracciones de segundo ayuda a congelar imágenes en las que hay muchísima acción. Una velocidad baja de obturación está representada por valores de 1 partido 30, 1 partido 60 o, como os he dicho, en fotografías de larga exposición, la fotografía esta nocturna en una ciudad muy grande en la que los faros de los coches dejan un rastro de la luz. En este tipo de fotografía se utiliza siempre una velocidad de obturación muy lenta para recoger todo ese momento en el que la luz está en movimiento. Pero como os imaginaréis, para las fotografías de larga exposición también hace falta un trípode, porque cualquier mínimo movimiento en la cámara, incluso el latido de las manos, hace que muchos objetos, aunque estén estáticos, simplemente con nuestro movimiento queden borrosos. Más da la posibilidad de crear fotografías con mucho movimiento, que transmiten mucho dinamismo. Y por el contrario, velocidad de obturación muy alta y se utiliza, como podréis imaginar, en fotografías para deporte, en las que hay muchísimo movimiento y necesitamos congelar ese momento épico para que quede una fotografía guapísima. Así que dejo en tus manos crear más o menos desenfoque para darle un estilo guay a tu foto. Yo sé que lo vas a hacer bien, confío en ti. Y llegamos al último factor, que no por ser el último es menos importante, el ISO. Este factor hace referencia a la sensibilidad de nuestro sensor
a la luz. Y es el responsable del temido y famoso ruido en nuestras fotos, ese que tanto odiamos y que no queremos ver en ninguna de ellas. Ojalá no existiera. De acuerdo, esto es muy simple. Cuanto mayor sea el valor del ISO en el momento de tomar la foto, mayor ruido vamos a introducir en nuestra fotografía. Y viceversa. Cuanto menor sea el valor de nuestro ISO, menos ruido va a haber en nuestra foto. Mi recomendación personal es que con el ISO al mínimo ajustéis primero los otros dos parámetros que hemos visto antes en este vídeo. Y el ISO lo dejáis para el final y modificarlo o aumentarlo, en este caso, solamente si es estrictamente necesario. Pero siempre es mejor tenerlo al mínimo que la situación en la que estéis en ese momento os permita. Por supuesto, habrá situaciones en las que no habrá más remedio que aumentar el ISO y no hay ningún problema en el que haya un poquito de ruido en la foto. Si es demasiado, es muy difícil después modificarlo, pero si hay un poquito de ruido, eso después se puede corregir en Lightroom o Photoshop en cierta medida. Pues ahí está, después de todo esto estás listo para salir ahí fuera con tu cámara, armarte de valor, seleccionar el modo manual y empezar a practicar todo lo que has aprendido en este vídeo para mejorar tu foto inmediatamente. Espero que te haya servido de muchísima ayuda y que hayas disfrutado con el vídeo tanto como yo haciéndolo. Así que si es así, suscríbete para no perderte los próximos vídeos, dale un like y deja algún comentario abajo si tienes alguna duda o sugerencia que pueda ayudarte a responder. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por verlo. Chao amigos, paz. La que lío por el suelo.